Bienvenidas y bienvenidos una vez más a El Jardín del Sonido. Yo soy Adrián Meléndez. El día de hoy estamos con un periodista que ha destapado una primicia muy interesante recientemente y que tiene su podcast, al igual que nosotros y mucha gente que está emprendiendo ahí. El señor Pablo Benza. ¿Qué, Pablo, ¿cómo te encuentras? qué tal? Bien, Adrián. Muchas gracias por invitarme. No hay problema, no hay problema. Paolo, la primicia de la que estoy hablando precisamente es esa carta que estaba oculta 7 meses, no sé si 7 meses, pero desde octubre del 2023 de la OCDE, que es una investigación de la Contra, tu podcast, que digamos ha repercutido bastante en los medios y en distintas instancias, ¿no? Qué loco, desde octubre del 2023, ¿no? Bastante tiempo. Sí, y de hecho yo la estuve persiguiendo por lo menos 3 meses esa carta, ¿no? Hasta que finalmente sabía de su existencia, pero no la había obtenido. Y toqué varias puertas y finalmente la carta llegó a mí y fue revelada. Y hasta ahora nadie más ha tenido acceso a ella, entonces sí, efectivamente es una primicia de la Contra. Increíble, increíble. Yo quisiera saber, de hecho lo has hecho varias veces ya, pero quisiera saber si podrías resumirnos brevemente de qué trata el caso de la OCDE con el Perú, ¿no? La OCDE es un club de países ricos que te exige para poder unirte al club que cumplas con distintas eh, con la aplicación de distintas políticas públicas en distintos sectores, Ujú. de tal manera que tú puedas garantizar que las cosas se están haciendo bien. Y uno de los sectores más importantes es el sector anticorrupción, Ujú. porque los países del club de ricos no quieren que los millonarios sucios de sus países laven la plata o laven su dinero mal habido en uno de los países del mismo club. No Claro. tendría sentido aceptar a alguien en el club donde tú no tienes las reglas para perseguir la corrupción, entonces van a ir a lavar el dinero a tu país. Cosas así. Entonces, uno de las áreas más fuertes es anticorrupción. Y por eso la OCDE, para poder unirnos al club, nos exige que implementemos una serie de políticas públicas, que cumplamos una serie de metas en términos de lucha contra la corrupción para decir, ya, ok, ya, está suficientemente bien como para aceptarte en este club. ¿En qué nos beneficia a que nos acepten en el club? Nos dan asesoría en implementación de políticas públicas, nos comparten experiencias exitosas, pero sobre todo, y lo más importante, es que tenemos el aval de la OCDE. Y al tener el aval de la OCDE, lo que le estamos diciendo a los inversionistas extranjeros es, puedes venir con tranquilidad a poner tu plata en este país porque tenemos el aval de este club de países ricos que nos dicen que estamos haciendo las cosas bien. Ujú. Entonces, en ese contexto, en octubre del año pasado, el Comité Anticohecho, que es el Comité Anticorrupción de la OCDE, que nos está evaluando para ver si podemos entrar en esa área específica, son varios comités que evalúan distintas áreas. En ese comité en específico, la jefa del comité, que se me acaba de ir el nombre, Gudrien, le envió una carta al entonces primer ministro Alberto Tarola diciéndole que habían identificado una serie de temas en los que el Perú no le estaba yendo tan bien en la lucha contra la corrupción y que para que ellos pudieran evaluar nuestra postulación a la OCDE teníamos sí o sí que atender esos temas, Ujú. que no podían evaluarnos si no atendíamos esos temas, porque para ellos eran primordiales. Sí, claro. Hay una ley en particular, me parece, a la que se refieren. Ya, entonces listaban todos esos temas en el anexo de la carta y yo me concentraba en una en específico porque creo que es muy concreta, que es que en ese momento era un proyecto de ley y ellos decían que no debíamos aprobar ese proyecto de ley, que es una ley que sí finalmente se aprobó, que lo que hace es debilitar la herramienta colaboración eficaz como herramienta de persecución de delitos, entre ellos los delitos de corrupción. Claro. Entonces lo que hace la ley es pone en peligro a quien es colaborador eficaz, por ejemplo, obligando a que te tengan que grabar en video tu declaración, obliga a que el colaborador tenga que dar todos los medios de corroboración de lo que te está diciendo apenas te lo dice, lo cual no tiene sentido, porque entonces ¿para qué el proceso de corroboración si tú ya tienes que decir todo corroborado cuando lo dices? Ujú. Entonces después tienes unos meses de nada. ¿No? Y además así no funcionan los procesos, por eso es un proceso de colaboración, ¿no? Y sobre todo, y más importante, acorta los plazos del proceso de colaboración eficaz a 8 meses. Que es imposible hacer un proceso de colaboración eficaz en 8 meses, no es imposible. Lo puedes ampliar 4 o hasta 8, pero igual sigue siendo muy poquito, ¿no? Normalmente tienes que tener 36 meses, una cosa así. Esa carta llegó al ex premier Alberto Tarola, que sabía que la ley estaba, para ese momento ya estaba en observación de la autógrafa de la ley, pero digamos, sabía que la ley todavía estaba en manos del Congreso. Y Tarola no dijo nada, se guardó la carta, no la hizo pública, digamos, Ujú. ni siquiera le avisó al Congreso oficialmente, como, oye, me están diciendo de la OCDE que si tú apruebas esto, no vamos a poder entrar, Ujú. no lo apruebes.
O al menos si lo vas a aprobar tienes que saber que eso nos va a generar este problema. No hizo nada de eso, porque Otárola también estaba muy, muy interesado en que se apruebe esa norma. De hecho, las observaciones que le hicieron fueron casi por cumplir. ¿Y por qué? Porque Otárola ha sido... ¿Por qué no sería la palabra, no? Pero un dato adicional a esto es que Otárola ha sido abogado de Ollanta, el expresidente que está metido en casos de Lavallato. Tenía en su despacho de PCM a una asesora que había sido también abogada de los implicados en el caso de Humala. Entonces, para que te des una idea, abogados, ex abogados de políticos involucrados en casos Lavallato tuvieron a su responsabilidad y a su cargo hacer las observaciones de una ley que debilitaba la colaboración eficaz, una de las herramientas más importantes del caso Lavallato. Claro. Entonces fue una cosa así, ¿no? La conclusión de todo esto es que al día de hoy, nos estamos quedando fuera de la OCDE por la aprobación de esa ley. Claro. ¿No? Es muy clara la carta, te dice, si tú apruebas esta ley, es muy clara la carta, de hecho, el Perú tiene que asegurarse de que no se apruebe esa ley. Entonces, si tú apruebas esa ley, no te podemos evaluar. Y ahora han salido a decir los ministros de que no, que esto es un tema anecdótico, que se subsanará. Bueno, subsánalo, ¿no? Porque si no lo subsanas no vamos a poder entrar. ¿Y cómo lo vas a subsanar? Si el gobierno no tiene ningún poder sobre el Congreso domina el gobierno hoy. Entonces no tiene mayor capacidad de convencer al Congreso para decir, oye, tienes que cambiar esa ley o derogarla, ¿no? La ley sigue ahí y lo más probable es que no entremos. ¿Y qué implica quedarse fuera de la OCDE, además de, digamos, la pérdida de estos beneficios, que tengas el aval de la OCDE? ¿Hay algo más que no tengamos a raíz de esto? Sobre todo la pérdida de los beneficios. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el Perú desde finales de los 90 hasta hoy, que son 25 años, ha tenido un crecimiento muy fuerte económico, ¿no? De hecho, de recuperación de las crisis de los 80. Y la conclusión natural de ese proceso de crecimiento es entrar a la OCDE. Es un país que estaba muy mal, se ha recuperado mucho, en términos macroeconómicos, ¿no? Porque hay un montón de problemas igual. Se ha recuperado mucho y lo que toca en este momento es entrar al Club de Países Ricos. O sea, ya es como un reconocimiento a todo el esfuerzo que hemos hecho durante 25 años. De hecho, desde hace, por lo menos del gobierno de PPK, se habla de que el objetivo del país es entrar a la OCDE, porque es lo que ya nos correspondería. Chile entró en el 2010 porque Chile tuvo un proceso de expansión económica muy fuerte. Colombia entró en el 2020. Nosotros tendríamos que ser los siguientes en entrar. Deberíamos. No vamos a hacer, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque después de crecer económicamente, lo que toca es que ese crecimiento económico, digamos, le toque la vida a la gente. Y le mejore la vida a la gente. ¿Cómo haces eso con políticas públicas? ¿Y quién te da la orientación para implementar esas políticas públicas? La OCDE, ¿no? Claro. Va un poco por ahí. Entiendo perfectamente. Yo quisiera saber, este caso se podría considerar, claro, ¿ves? Un caso más de corrupción a nivel institucional en el país, por el hecho de que es precisamente una carta que les dice esta ley que, digamos, favorece la corrupción, por favor no la aprueben, entonces hay que ser corruptos sobre eso, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera saber es, ¿qué otros ejemplos tienes o cómo le explicarías, digamos, a la ciudadanía el efecto de la corrupción institucional en el país, digamos, en su vida diaria, ¿no? Porque la gente suele decir eso de que, bueno, la corrupción no nos afecta, ¿no? Pero eso me imagino que no es del todo cierto. Hay otras cosas que le afectan más a la gente, pero la corrupción sin dudas le afecta. La corrupción le afecta, por ejemplo, cuando tú necesitas inaugurar un hospital con ciertas características, un hospital contra el cáncer en Trujillo. Me estoy inventando porque no lo tengo claro, pero claro. Necesitas inaugurar un hospital contra el cáncer para tratar pacientes con cáncer en Trujillo. Y construyes el hospital, pero no lo puedes recibir porque hay una serie de observaciones relacionadas a actos de corrupción que no se pueden levantar. Entonces tienes el famoso elefante blanco, ¿no? Tienes el hospital construido, las máquinas ahí con sus plastiquitos y nadie lo puede usar y los pacientes contra cáncer no se pueden atender porque tienes que levantar una serie de observaciones relacionadas a actos de corrupción en el proyecto, ¿no? Claro. O, por ejemplo, cuando se tiran la plata, no arreglan la carretera de los Libertadores que vaya a Cucho, tú vas en un buzo de Cucho, te caes y te mueres. Claro. Sí afecta tu vida diaria, ¿no? Definitivamente afecta tu vida diaria. U otro acto de corrupción también, por ejemplo, privada, ¿no? Cuando el Grupo del Comercio con otras imprentas se coludieron para amañar los precios de los textos escolares, ¿no? Al final tú terminabas pagando más por tu libro de colegio que lo que deberías porque se coludieron para pagar los textos escolares, para subirle el precio a los textos escolares, ¿no? Claro. Corrupción privada. Entonces, en general,
sí afecta sin duda a la persona. Claro, claro. Por otro lado, sobre todavía el caso de la OCDE, ¿qué tanto, o sea, qué tan difícil para ti fue conseguir, digamos, esa primicia? Entiendo que, o sea, hiciste varios procesos periodísticos, que es búsqueda de fuentes, etcétera, pero, digamos, a nivel personal, ¿sientes que es la primicia o la exclusiva más difícil que has tenido que conseguir? No, tomó tiempo, tomó tiempo. Tuve que tocarle algunas puertas, pero tuve que tener paciencia, pero no, falta mucho todavía, falta mucho todavía, no, todavía hay que conseguir mejores no, más grandes premisas todavía por delante. Interesante, ¿eh? Observación humilde, diría yo, pero está bien. Gracias. Está bien, está bien, es aceptable. Bueno, sí, me voy a abrir preguntita. Ya. Más que nada ahora sobre tu podcast, La Contra, antes que eso, tú hacías, o más bien, antes de eso, tú ya te desarrollabas periodísticamente en TikTok, ¿no? Sí. ¿Cómo eran tus TikToks antes de La Contra? ¿En qué sentido cómo? O sea, ¿Técnicamente? O sea, ¿qué contenido había? Lo que pasa es que yo tengo varios años, yo he trabajado en varios diarios, Ujú. entonces tengo ya temas que conozco y que sigo, y tengo fuentes cultivadas en esos temas que me permiten, que me proporcionan información constantemente. Entonces, a veces sacaba la información en Twitter, y cuando me di cuenta de que en realidad lo que funciona hoy es el video para consumo de contenidos, me abrí el TikTok y empecé a tocar los mismos temas, solo que en video, en vez de escribir un hilo de Twitter, que lo que hacía en verdad la mayoría de veces era escribir el hilo, lo publicaba, y luego ese mismo texto lo utilizaba de guión para mi video. Eso era lo que hacía antes de La Contra. Y funcionaba, ¿no? O sea, antes de La Contra, el TikTok tenía 30.000 seguidores, que no es nada genial. Ujú. Y ahora ya está en 150, pero porque, claro, ya tengo un programa diario que produce contenido recurrentemente, ¿no? Sí, claro. Pero antes era eso, era escribir el hilo del Twitter con la información que tenía y después hacía un TikTok con ese mismo hilo de Twitter. Interesante. Y es verdad esto de que eventualmente la idea de La Contra nace a partir de una cita a tu dentista. Sí, una parte de la idea de La Contra nace a partir de una cita dentista porque, claro, en este periodo en el que yo no tenía trabajo y hacía algunos freelos, ¿no? Y hacía algunos TikToks y publicaba algunas cosas en Twitter. No sé si te acuerdas, pero la Operación Valkyria, ¿no? No sé si te acuerdas de la Operación Valkyria donde... Sí, claro, la de Patricia Benavides. Claro, donde arrestaron a Jaime Villanueva y a los asesores de Patricia Benavides. Y a mí me llegó el sustento completo de la Operación Valkyria, ¿no? Que tampoco era... lo tenía bastante gente, pero la cosa es que tenía el sustento completo. Entonces decidí que quería sacarlo rápido en Twitter para que la gente lo tenga ahí a la mano y lo pudiera revisar y quería sacarlo todo. Entonces empecé a chambearlo, empecé a colocarlo, ¿verdad? Y justo tenía cita con Norita, con mi dentista. Y me demoré, llegué tarde a la cita y llegué y le dije, Norita, perdóname, pero me he quedado trabajando este tema que en mi cabeza era como que, uy, qué importante, porque a nosotros los periodistas a veces nos hacen pensar que todos esos líos de poder político son súper importantes para la gente. Y a veces no tanto, ¿no? Entonces Norita me dijo, ¿qué pasó? Y yo le iba a explicar qué pasó, como diciendo, seguro ha estado trabajando todo el día y no se ha enterado. Y Norita me dice, no, un ratito, antes de empezar, ¿no? Me dice, ya sé qué va a pasar. Ni me cuentes, porque sea lo que sea, los que son culpables, todos vamos a saber que son culpables, y nadie los va a condenar, y no va a pasar absolutamente nada. Y ahí ves a Patricia Benavides que no le ha pasado absolutamente nada. Claro. Y Jaime Villanueva está que dice A, B, C, D, X, Y, para librarse él de cualquier cosa, que al final se va a terminar librando, y está diciendo cualquier cosa, acusando a un montón de gente, un montón de cosas sin mucha prueba, y no está sirviendo para nada concreto. Y Norita tenía absolutamente toda la razón en eso, ¿no? Y cuando ya me estaba haciendo la limpieza, me empezó a preguntar sobre otras cosas que le afectaban mucho más la vida, ¿no? Como por ejemplo, me empezó a preguntar sobre empresas de seguros, sobre bancos, que es algo que yo trato de tocar bastante en el podcast, si bien no todos los días lo logro, pero me empezó a preguntar sobre bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Y este banco qué? ¿Y este banco qué tal cosa? ¿Y esta empresa aseguradora? Pero no tanto si son buenas o no, sino qué chanchullos tienen, ¿no? ¿Cómo les va a las empresas? Y ahí entendí que hay un grupo de temas de gente común, de clase media, trabajadora, que necesita y quiere informarse, porque seguro ahorita quiere hablar con sus clientes de esos temas, que nadie toca. O sea, la TV está totalmente... La TV necesita atraer que no cambies de canal.
Entonces el noticiero abre con 20 minutos de sangre y miseria, porque necesita irse al extremo de lo más miserable, lo más impactante. Entonces es ley en noticieros de televisión que hable con los muertos, hable con los muertos, hable con los muertos, para que se queden, hable con los muertos. Y pon todos los muertos que puedas, pon el accidente más aparatoso en el noticiero para que la gente se quede, ¿no? Porque todo el día compites por eso, por quitarle al otro noticiero tener un accidente más aparatoso que el otro noticiero. No sé si has visto en el bloque policial de Canal 4, que no sé si sigue, pero ya han llegado a tal punto que dicen, y él es cara de rana. ¿Has visto ese? ¿No has visto ese? Bueno, míralo, búscalo. O sea, que ya hacen una locución ya, que a mí yo me cago de risa, me parece chévere, pero no cubre la expectativa de información que tiene un montón de gente, ¿no? Claro. Hay gente que ya todos los días veo asesinatos, ya no quiero seguir viendo esto, quiero informarme cosas que me sirvan para la vida. Y ahí hay otros medios, pues, ¿no? Como IDL, Ojo Público, Convoca, etcétera, que están muy concentrados en los líos de poder político que le afectan solamente a los que están metidos en estos líos. Entonces, el oficio que mandó la Fiscalía, el Comercio también, ¿no? La República. El oficio que le mandó la Fiscalía, no sé qué, el Ejecutivo pone una demanda ante el Tribunal Constitucional y es un periodismo muy judicializado que no le toca la vida a nadie, ¿me entiendes? Y en el medio hay un montón de temas útiles para que la gente tome decisiones que a la gente de clase media le importan. Yo, por ejemplo, me he especializado en cubrir los temas del aeropuerto. Porque la gente viaja, pues, ¿no? O sea, la gente de clase media viaja, sí, toma vuelo, se queda varada, tienes un problema, le joden la vida. Cuando falla algo en el aeropuerto, tienes miles de personas arruinadas durante varios días, ¿me entiendes? Entonces, eso, la gente tiene seguro de salud, la gente tiene cuentas de banco, la gente usa aplicativos de billeteras móviles. Eso usa la gente, y entonces cuando pasa algo con eso, la gente tiene AFP. Clase media trabajadora formal tiene AFP. O clase media trabajadora semiformal. Entonces hay 9 millones de personas que tienen AFP y la gente no le dicen, los noticieros no te dicen casi nada de la AFP. Lo único que te dicen es van a ver un retiro de AFP. Pero ¿por qué es un problema? ¿Por qué el sistema de AFP no funciona? ¿Por qué te pagan comisiones miserables? ¿Cuánto aporta un pensionista regular? ¿Me entiendes? Todas esas cosas nadie te dice. Claro. Entonces, el objetivo del podcast, después de esa conversa con Norita, fue vamos a tratar todos estos temas útiles para la gente, ¿no? Entonces, los 3 pilares siempre fueron libre, porque tiene que ser libre. Debajo del pedestal, ahora te explico eso. Yeah. Y útil, ¿no? Y esa parte útil es lo que te digo, ¿no? O sea, la gente va al banco. O sea, yo una vez saqué un TikTok, por ejemplo, de cómo le estaba yendo a los 4 bancos grandes, ¿no? Cómo SP estaba ganando y Scotiabank estaba perdiendo muchísima cuota de mercado. Y también aparte otro TikTok sobre cómo Scotiabank acaba de vender su negocio de créditos de consumo y se especula en el mundo financiero de que Scotiabank está buscando un comprador para su negocio en Perú porque se quiere ir. Ya, eso le interesa a la gente saberlo. Si tú tienes una cuenta en Scotiabank, quieres saber si tu banco se va a ir pronto. Si tú tienes una cuenta en otro banco, quieres saber si es que Scotiabank se va a ir porque no sabes si tú un día te quieres cambiar a Scotiabank. Entonces, ese tipo de cosas le importan a la gente y nadie las dice, ¿me entiendes? Claro. Ese fue el objetivo siempre de esa parte utilitaria. El otro día, con eso acabo, el otro día me escribió una persona que no conozco al Instagram y me dijo, oye, gracias porque vimos un video tuyo sobre Volcan, una minera, y yo tengo una empresa que es proveedora de X. En fin, tampoco quiero revelar su identidad, pero yo tengo una empresa que es proveedora de X y gracias a TikTok tomamos una decisión en nuestra empresa y no fue bien. O sea, decidimos hacer algo gracias a TikTok y no fue bien. Y yo le dije, pucha, gracias por decirme eso porque ese es exactamente el objetivo del podcast. Claro. Exactamente ese es el objetivo del podcast, ¿no? Yo estoy seguro que esa persona lee la resolución judicial que le mandó Marita Barreto a no sé cuántos, o el documento que oficializa lo de María Carvajal. No les interesa, no les tocan la vida, no toman ninguna decisión con eso, ¿entiendes? Absolutamente ninguna decisión. No te digo que no haya que ver esos temas, hay que verlos. O sea, el poder político y las movidas del tablero político, y eso es importante dejarlo claro igual. Las movidas del tablero político son importantes. Quién tiene el poder es importante. ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién va a ser el presidente de la mesa directiva del Congreso? Todas esas cosas son importantes. Pero no son el 90% de lo que la gente necesita ver. Y hoy es el 90% de la cobertura, ¿no? O sea, tú entras a las portadas del Comercio, de la República, siempre tienen esas notas, ¿no? Mandaron un oficio, no sé cuánto, es como, ya cansan, ¿no? Siento que eres enemigo de los oficios, Pablo.
¿Ah? Se siente un poco enemigo de los oficios ya. No, yo también puedo publicar un oficio, pero creo que, o sea, que no puede ser el 80% de la cobertura. Tiene Por que ser el supuesto, 20%. Y solamente en las partes que realmente importan. Por ejemplo, ¿van a vacar a Dina? Sí, eso sí es importante. Eso claramente es importante, ¿no? ¿Quién va a ser el próximo presidente del Congreso? Eso también es importante. Claro que sí, ¿no? Próximos candidatos a la presidencia que se están formando las alianzas para candidatear. Sí, porque tú como persona quieres saber quién podría ser presidente. Te es útil para la vida, para tomar decisiones de aquí a futuro. Si ves que Cantauro va a ser presidente, tomas una decisión. Si ves que Alberto Fujimori va a ser presidente, tomas otra decisión. Si ves que Vizcarra va a postular, tomas otra decisión. Pero todos esos recovecos donde dicen y mandó el oficio que contradijo el otro oficio, claro. ¿no? Y esas idas y venidas y no sé, 10% y no mucho más, ¿no? Entiendo. 10%. Tiene que estar, pero no tanto como está ahora. Sí, claro. Es interesante porque los medios digitales, precisamente por pues, el formato y todo lo que ofrecen, permiten que, digamos, esta parrilla de contenido informativo sea muchísimo más variada de lo que era hace 25 años, justamente, ¿no? Sí, sobre todo porque en medios tradicionales no puedes hablar de empresas porque son las anunciantes. Yo soy lo vivido en carne propia. Qué interesante. ¿Cómo ves tú esta relación entre el periodismo y precisamente, digamos, el sustento económico que tiene debajo, ¿no? ¿Cómo ves ese equilibrio, supuestamente, entre chambear tu nota y no voy a decir nada, o sea, como que a favor de los anunciantes, pero claro, siguen siendo tu sustento económico, entonces tienes que balancearlos, me imagino, por ahí. Claro, pero una cosa es cuando eres independiente y tú puedes decir, bueno, yo voy a tocar este tema, si te gusta bacán y si no te vas, pues, ¿no? Que si eres una empresa seria, no te deberías ir porque yo toco un tema periodísticamente bien. Ujú. Si yo agarro una denuncia sobre una empresa y la toco, tú no te deberías ir porque, ¿no? Y otra cosa es en un medio grande donde al final no solo es que son los anunciantes que también, que además el medio grande su sostenibilidad depende de tener esos anunciantes, sino que además normalmente son amigos de los dueños. Entonces, básicamente es una llamada de decirlo de, no sabes, no, bájate eso y se lo bajan. Eh, pero como veo esa relación necesaria, tienes que tener anunciantes para poder sobrevivir, Ujú. pero cuando eres un medio independiente tienes la capacidad de tú tomar las decisiones sobre cómo esos anunciantes influyen en tu contenido y puedes decidir que no influyen en tu contenido. Claro. Finalmente es como que el lema de la contra, ¿no? Sin importar a quién le Sin incomode, importar ¿no? a quién le moleste. Ahí está. Interesante. Yo me imagino que, digamos, por el contenido, el formato, el hecho de que es un medio independiente, que está en internet, etcétera, la contra debe haber sido comparado con medios que tienen similitudes de internet. Me imagino, por ejemplo, en la Encerrona, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, Yo dale, te dale. respondo todo lo que quieras. A diferencia de la encerrona, o sea, más allá de que uno sea en la mañana, otro sea en la noche, ¿cuál es, digamos, la diferencia principal que tú ves de tu propio medio, ¿no? No solo con ese, sino con los demás. La utilidad, ¿no? Yo intento darle un enfoque a los temas que realmente le sirvan a la gente normal. Por ejemplo, ya, te pongo un A ver, ejemplo. a ver, a ver. Yo he visto en la encerrona muchísimo el tema de las ONGs Ujú. y la creación de esta autoridad que quiere supuestamente controlar a las ONGs o fiscalizar a las ONGs. Y a mí me ha llegado mucha información de ese tema y a todos les he dicho, me parece un tema de una burbuja de ONGeros. Seguro tendrá cierta relevancia para esa burbuja de ONGeros y para un poco más de gente, pero en realidad es que no le toca la vida a casi nadie. Si fiscalizan o no fiscalizan una ONG, podría estar bien, podría estar mal. Hay otros medios para que digan eso, pero a mi público yo siento que eso no le interesa. O al público en general. O sea, anda tú, paseate por la calle, pregúntale a alguien si saben lo que es el APSI o ACPI, no me acuerdo ni cómo es, que es esta entidad que fiscaliza las ONGs. Te dice, ¿qué es eso? No me interesa, ¿no? Si llega plata, no llega plata, si fiscaliza, no llega plata, le importa a la gente que está recibiendo la plata en las ONGs y no mucho más. Yo he visto por lo menos 3 veces que se ha tocado el tema casi ya de forma militante, ¿no? Y bien, bacán, tú tienes tu propia agenda, ¿no? No me parece que sea un conflicto de intereses ni nada, simplemente yo creo que es ese tipo de temas que yo no toco porque no me interesan tocarlos para la gente, siento que no le sirven a nadie. Se lo decía la otra vez una amiga, por ejemplo, que me decía, oye, ¿has visto ese tema? ¿Por qué no lo tocas? Porque es una burbuja ONGera. Bacán. O sea, ninguna crítica con que alguien forme parte de la burbuja ONGera. Simplemente yo siento que el enfoque que yo le doy al podcast es de temas un poco más
realmente importantes es lo que yo digo en el eslogan, ¿no? En el copy en la bajada del podcast, ¿no? Yo digo los temas que realmente te importan. Claro. Yo lo relaciono con eso, ¿no? Pero me imagino que, o sea, más que darle mayor o menor importancia es lo que afecta más que nada a tu vida diaria, ¿no? A tu vida, Sí, exacto. claro. Lo que te sirve para tomar decisiones. O sea, ¿a quién le va a servir a tomar una decisión saber que una ONG va a recibir o no va a recibir? O que le van a fiscalizar qué hace con la plata que recibe. Ujú. A muy poca gente, realmente. A todos los que están metidos en esa burbuja ONG y ya está. Pero ¿a quién le va a servir saber qué pasa con las AFPs? A 9 millones de afiliados en las AFPs. Hay una gran diferencia, ¿no? Yo siento que si me preguntas en una diferencia, te podría aterrizar en eso, ¿no? Y también creo que el enfoque político que le dan ellos, con total honestidad, es muy de cómo deberían ser las cosas. Y yo intento, no sé si lo logro, darle más un enfoque a la política de, ya, ok, las cosas son así, ¿qué hacemos con esto? O cómo anticipamos lo que se viene. Ok, ¿Me entiendes? interesante. O sea, ya sabemos que todos los congresistas son choros y todos son muchos sueldos y que ya, todos lo sabemos, que no les pasa nada. Ujú. ¿Qué hacemos con eso? Entonces tú dirías que es más, o sea, más que, por un lado, claro, como tú dices, decirle a la gente qué hacer en pocas palabras, es más como ofrecer proposiciones libres, que la gente puede, en base a la información, En decir, lo político, ¿no? sí, claro, O sea, yo sí le pongo carga opinativa a los temas, y yo sí opino bastante con los temas que trato, ok, pero cuando hablo de política intento que mi opinión vaya enfocada no a lo que está bien o a lo que está mal, porque no me parece útil, ujú, sino a qué hacemos con lo que está pasando y cómo anticipamos qué va a pasar en el futuro con lo que está pasando ahora. entiendo, Eh, Sabemos que todos los congresistas de esta bancada son choros, pero lo que me interesa en realidad es saber cómo se van a alinear los votos de esta bancada, siendo que son choros y siendo que lo único que les importa es robar. Estoy inventándome, ¿no? Pero quiero saber cómo se van a alinear los votos de esta bancada en la próxima elección de la mesa directiva, o en una eventual vacancia, o etcétera. Cómo se están, ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de cosas sí, creo o intento creer que le doy esa diferencia en mi tratamiento informativo. interesante, ¿eh? Interesante y válido también, muy bien. Por otro lado, un poco, quisiera saber, tú tienes tu Patreon de la Contra, Sí, y también pones recientemente lanzado, tiene una recientemente, semana. ¿no? Tiene Ah, una semana. interesante, es Sí. reciente entonces. Pero lo que sí haces siempre es poner tu QR de Yape. Sí, también hace una semana y media. Todo es reciente entonces. Ambas cosas son recientes. Interesante, pero de todas maneras ya la práctica está siendo realizada, o digamos, Ujú. esa práctica económica de poner tu QR, tu Yape, pasar tu Patreon para tu periodismo, es lo que tú haces. Sí. Entonces, ¿qué opinas de la gente que critica ese tipo de prácticas? ¿O qué le dirías a la gente que critica, digamos, que el periodismo de ahora, de medios digitales, se sustente a través del Yape, el Plin y el Patreon? Normalmente es gente que no hace periodismo, ¿no? Yo he aprendido con la vida que a no leer tantos comentarios en redes sociales. Si esa persona que te está criticando se va a olvidar en 15 minutos de lo que te está poniendo, ¿por qué tú le vas a dar importancia a ese comentario? ¿No? Porque a veces tú puedes leer un comentario que dice, eres puto mierda, que no sé qué, no sé, y eso se te queda dando vueltas todo el día, ¿no? Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué le vas a dar ese espacio en tu vida a algo que para esa persona significó 15 minutos y es irrelevante? O sea, ¿me entiendes? Si a esa persona no le gusta tu contenido, no te ve. Y ya está, ¿no? Claro. Entonces, eso respecto al yape, es como que si no te gusta que ponga mi yape, no me yape. Y Lógico. punto, ¿no? Yo lo que estoy haciendo ahora, te soy sincero, es buscando y probando, testeando formas de hacer sostenible la contra, Claro. ¿no? Porque yo, o sea, en mí en la universidad, que es la misma que la tuya, no me enseñaron las cosas que me debían enseñar. En la universidad me enseñaron a leer textos, me enseñaron a escribir crónicas de 5.000 palabras, pero no me enseñaron a hacer sostenible un proyecto digital. Lo estoy aprendiendo sobre la marcha. Pero lo que estoy haciendo ahora es testear qué forma de ingreso funciona mejor. Entonces, a la par que estoy haciendo justo antes de empezar el podcast, ¿no? Estoy haciendo coordinaciones para tener anunciantes. Vamos, menos de 2 meses. Hoy cumplimos 2 meses. Hoy es el aniversario número 2 meses de la cuenta. Lo saben. Vamos 2 meses recién al aire. Y después del primer mes y medio lo que dije es, ya, bueno, ya tenemos los suficientes números como para poder empezar a tantear, ¿no?
Estoy probando el Yap, estoy probando el Patreon, estoy probando los anunciados, a ver cuál sale. La monetización vía YouTube, que te paga por vistas, te paga por superchats, etc. Y en algún mix de eso, que determinaré en los próximos meses, debería salir un tipo de sostenibilidad para el proyecto. Es más o menos así la lógica. Yo creo que finalmente, o sea, para los que critican eso, o sea, obviamente está completamente válido eso de, digamos, ignorar los comentarios, que sabes que... No es ignorar. Claro, ¿sabes? no es ignorar, porque pero... si yo un día veo que de repente hay 250 comentarios que todos me dicen, oye, la has cagado con esta obra. Claro, y en lo mismo, de hecho, le prestas atención. Y están criticando cosas reales de mi trabajo, como, oye, no has cruzado tu fuente. Bacán. Ok, no es que te voy a ignorar. Pero si me estás diciendo, eres un rojo de mierda, ¿cómo no vas a decir terrorismo, que no sé qué? O la otra, ¿no? ¿Cómo te vas a sentar con Philip Butter? ¿Qué te pasa? ¿Eres un facho? Ya, pues, o sea, si piensas eso, ya, ¿qué voy a hacer? ¿Me entiendes? No te voy a convencer de lo contrario. No le voy a abrir la puerta de mi mundo a tu comentario, que a ti te va a durar 15 minutos y a mí me va a durar... Si es que le abro esa puerta, me va a durar días. ¿Entiendes? Sí, claro. Pero, o sea, más allá de eso, a lo que iba es, o sea, digamos, cultura del Yapeplin y el Patreon, yo creo que más allá, o sea, para la gente que lo critica, creo que lo critica porque lo ven como una suerte de donación, cuando yo creo que es todo lo contrario, más bien es un ejemplo de emprendimiento dentro de un rubro que es el periodismo, donde no se emprendía tanto antes. Es una forma de hacer sostenible el periodismo libre digital. Sí, claro. Creo yo, ¿no? Totalmente. Entonces, no es una donación, es, oye, lo que tú me proporcionas como contenido me sirve y a cambio quiero darte esto para que tú sigas proporcionándome ese contenido. Esa es un poco la figura que yo pretendo tener con el Yape o con el Patreon, ¿no? Sí, claro. Pero sí es verdad que en Perú no hay mucha cultura de pago, perdón, no hay mucha cultura de pago por contenidos, ¿no? Claro. La gente no le gusta pagar y es totalmente entendible, ¿no? O sea, la gente no paga ni para ver la Liga 1. Entonces, claro. Pero es totalmente entendible, entonces hay que ver mix y formas de que eso funcione y en eso estamos. Claro, está bien, normal, completamente entendible. Bueno, Pablo, estamos llegando un poco al final, quedan un par de preguntas. La primera pregunta es sobre tu nueva afiliación a la famosa Rorro Network, en la cual te hemos visto participando unas cuantas veces. Quisiera saber cómo sientes que es, no sé, el ambiente laboral de la Rorro Network, cómo es estar ahí con Orozco, Marquina y Macla, ¿no? Y la gente. Y el chavito también. Es bien chévere, me divierto. Se ha convertido en un momento del día que disfruto, que llego y sé que me voy a reír, que va a haber un buen plan. Así que nada, acá me gusta bastante. ¿Te vas a ir a tu chapa del periodista del pueblo del Olivar? Me da risa. Lo que yo decía, ¿no? Orozco tiene la capacidad de crear personalidades. Él tenía un podcast con el Barbas, que se llamaba Moloco Podcast. Sí, claro. Y ese podcast, yo creo que Orozco le crea la personalidad al Barbas, ¿no? Sutilmente, ¿no? Lo va haciendo con ciertas frases clave, ¿no? Y yo creo que le crea un poco la personalidad al Barbas, que evidentemente el Barbas ya después la hace suya y la cambia y la modifica, ¿no? Pero le crea un poco la personalidad al Barbas y creo que eso es lo suyo. Entonces él, claro, él ya me puso el periodista del Olivar del Peruano de pie y yo acepto noblemente esa acotación. Interesante, bacán. Yo quisiera saber ahora, por otro lado, durante la contra, digamos, en el escenario de la contra, podemos ver al costado tuyo una tacita de un equipo muy interesante, el cual, de una letra que no podemos mencionar porque yo soy del equipo contrario, lamentablemente, pero obviamente soy un hincha moderado, ¿no? Estoy hablando obviamente de Alianza, y yo creo que los hinchas siempre queremos lo mejor para nuestro equipo, ¿no? Y, o sea, siempre queremos que le vaya bien, etcétera, futbolísticamente, institucionalmente, pero de repente eso también implica que hay cosas de tu equipo que quisieras cambiar, ¿no? Que de repente no te gustan, que podrías criticar. Por ejemplo, yo estaba en contra del apagón, me pareció terrible. Yo dije, pucha, los pobres chibolos van a tener aplastados, por eso no pasó nada. ¿Alguien puede estar a favor del apagón que no sea Wallo? Espero que no. Pero bueno, o sea, yo lo critiqué inmediatamente, me pareció terrible. Y dije, o sea, la institución de Alianza tiene que cambiar a raíz de esto, ¿no? Entonces yo quisiera saber si... No cambiaron, pero bueno, eso es... Bueno, es otra historia, sí. De tu lado, de tu equipo universitario, ¿tendrías alguna, digamos, autocrítica que hacerle al equipo, si es que es posible? Yo creo que Ferrari ha tenido una retórica muy de son nuestros enemigos y no nuestros rivales. Pero es más Ferrari que el equipo, ¿no? Yo iría un poco por ahí.
Si estás buscando que te responda sobre lo de la deuda... O sea, en general, no te preocupes, mano, pero, o sea, en general, si quieres hablas de eso, pero, o sea, cualquier aspecto que Pero tengas... es que en realidad la ley que se quiere pasar, eso es lo que... Claro, Gremco está haciendo un lobby muy fuerte para que no se pase la ley, porque con esa ley Gremco va a quedar al final de la lista de pagos, porque es acreedor normal, comercial. Entonces le van a pagar en 25 años. Claramente no le conviene y es totalmente entendible que quiera hacer un lobby. Pero lo que estamos diciendo con esa ley, bueno, lo que está diciendo la U con esa ley, es que a nadie vamos a engañar, es una ley con nombre propio. O sea, está hecha para la U y para el Voice. Y en verdad está hecha para la U. Entonces, si es que esa ley se pasa, no sé si te has enterado, ¿no? Pues si esa ley se pasa, lo que va a ocurrir es que la U va a poder empezar a pagar su deuda concursal, que hoy no ha pagado. Y que sin un esquema de pagos no va a poder pagar. A menos que le diseñen otro esquema de pagos que esté fuera de sus posibilidades, entonces tampoco la va a poder pagar. Lo que le está pidiendo es, yo dentro de mis posibilidades tengo la capacidad de pagarte esta deuda concursal, que es millonaria, gigante, que cuadruplica mis ingresos anuales en 30 años. Yo creo que eso es mejor a que no se pague nunca. Ya tenemos como 12 años en que las deudas no se pagan, porque no hay cómo pagarla. No ha habido cómo. Hoy que la U finalmente está en capacidad de pagar y te dice, ¿puedo pagar en 30 años? ¿Por qué no? Lo que quiero es pagar la deuda. No es que le van a hacer, como dice Gremco, perro muerto. No, al contrario. Quieren pagar la deuda. Entonces diciendo, por favor, dame el esquema de pagos para poder pagarte. Y eso es lo que hace la ley que, bueno, ahora con el lobby que han hecho en contra, yo no sé si vaya a pasar, ¿no? Pero ojalá. Yo quería que ojalá. Bueno, interesante, controversial de todas maneras, pero ya se verá ahí más adelante, ¿no? Bueno, Pablo, ahora sí hemos llegado al final. Yo quisiera saber, como última pregunta, ¿qué le depararía a la contra o en qué quisieras que se convierta en el podcast? Más allá de la sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿qué le ves que vendrá? A mí realmente me gustaría que la gente incluya la contra en su rutina del día a día. O sea, voy a utilizar 15 minutos, 20, hay algunos comentarios que me ponen eso. Y de verdad que me da calorcito el corazón porque cuando me ponen, todos los desayunos, siempre desayuno viendo la contra, ¿no? Se ha convertido en mi rutina del café de la mañana, ¿no? Así, ¿no? Eso es lo que aspiro, o sea, una persona que diga, todos los días, o interdiario, quién sabe, voy a ver la contra para enterarme de cosas que me van a servir en el día. O sea, voy a ver este resumen de noticias y voy a tener las noticias que necesito para estar en el día tranquilo, para desenvolverme en el día. Eso, yo siento que conforme vayamos logrando eso más con los suscriptores del canal, además se va a hacer más sostenible el proyecto. O sea, va a ser la única forma de hacerlo sostenible en el tiempo. Entonces, a eso aspiro con la contra y yo quisiera poder pronto ampliar el equipo también para tener una persona que me ayude a hacer las investigaciones o que de repente se dedica a cosas más del día a día y yo pueda hacer más investigación, que es lo que más me gusta. Y así poco a poco ir maniobrando en la chamba, ¿no? No quiero que sea un medio grande, por ejemplo, gigante. No va por ahí la intención. Porque para hacer un medio de ese tamaño, creo, tienes que tener mucha más plata y esa plata solamente te condiciona periodísticamente, ¿no? A menos que haya alguna institución o algo que te la done. Pero quisiera que sea medianito, ¿no? Que llegue a tener cierto tamaño y con eso se maneje y pueda tener una comunidad grande de personas que sientan que les sirve. O sea, ya con eso termino, ¿no? Que es que cuando yo estudiaba periodismo, la respuesta a por qué estudias periodismo siempre era porque quiero poner la mayor cantidad de información exclusiva al servicio de la mayor cantidad de gente. Nada más. O sea, entonces, volver a esa esencia de yo siento que la información que este pata tiene es muchas veces exclusiva, solo la tiene él, pero sobre todo me sirve. O sea, de verdad, la escucho, me sirve y la quiero compartir porque creo que a otras personas les puede servir. Eso es yo. Es más, creo que ese ha sido el centro del éxito en TikTok, por ejemplo. Esto que me está diciendo esta persona, me sirve. Quiero compartirlo porque a otras personas les puede servir. Y por eso creo que ha girado la rueda tan fuerte en TikTok, ¿no? Tan rápido. Vale. Va por ahí. Muy interesante. Bueno, Paolo, le deseo los éxitos a la ampliación de la contra, aunque sea medianita, que llegue a esa medianez y que se mantenga ahí. Muchas gracias por haber venido. Eso ha sido todo, ahora sí, eso ha sido todo acá. Pero no se despeguen porque ya venimos con más entrevistas y más transmisiones en vivo en El Jardín Sonido. Soy Adrián Meléndez, él es Pablo Benza. Nos vemos. Muchas gracias.